buenos días, amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Estamos nuevamente en este espacio dedicado a establecer contacto con diferentes autoridades, líderes de opinión, ex autoridades, analistas, para abordar diferentes temáticas. Y en esta oportunidad nos trae la coyuntura política que está azotando al país. Y estamos junto al expresidente Jorge Tuto Quiroga. Don Jorge, bienvenido a la agencia Noticias Fides. Estamos a través de una transmisión por la plataforma de Facebook de la agencia Noticias Fides. Bienvenido y un gusto. Gracias, Nancy. Un gusto estar como siempre con agencia Noticias Fides a través de las plataformas digitales y la información que le proveen por esa vía al pueblo boliviano. Don Jorge, yo me acordaba en las últimas horas a propósito de diferentes versiones de autoridades respecto a la reelección indefinida, respecto al referéndum, respecto a las disposiciones transitorias de la Constitución, que hace un par de años usted siempre andaba con su tablet mostrándonos que se iba violando la Constitución y decía que el partido de gobierno lo hacía de manera sistemática. ¿Qué opinión le merece ahora este contexto en el que nos estamos debatiendo estos temas? A ver, Nancy, el contexto global de esto. Está claro de que Evo y Arce son la yunta que saqueó la patria, que destruyó la economía, que pulverizó las instituciones, que hizo un enorme daño a la democracia, que llenó el país de cocaína y narcotráfico, que nos endeudó, que vendió el oro, que destrozaron a la patria. Han saqueado la patria, juntos, desde el 2006 hasta la fecha. Ahora están peleando por la candidatura, que era previsible. Yo gané varias apuestas señalando que estos señores van a estar divididos y peleados para el 2024. La pelea empezó un año antes. Están peleando por la candidatura, después de haber saqueado juntos Bolivia. Y en esa pelea están buscando. Evo Morales pretende de que todo estaba bien mientras él era presidente, con Arce de ministro, y que Arce estropeó la economía. Ya no pueden seguir con la cantaleta de Áñez ni la transición, y busca o pretende de que todo estaba bien hasta que él se fue y que después se empeoró. Vamos a discutir eso, de quién es el responsable de la debacle económica, la yunta, Evo Arce. Y por otro lado, los señores de Arce pretenden de que Arce no fue ministro, que llegó de Marte a la candidatura del 2020 y que no era el jefe del equipo económico, que no convalidó, autorizó y desembolsó recursos para violar la Constitución, que no firmó la Ley 906 de marzo 2017, que legalizó la producción de cocaína en el Chapare, marzo 2017. Pretenden que no apoyaron la destrucción constitucional de parte de Evo Morales cuando tenía derecho a 2 mandatos en la Constitución que él firmó, él la promulgó, y los 2 mandatos, no contento con ellos, se buscó un tercero con un fraude constitucional 003-2013, al que hacías referencia, el único en Bolivia que denunció todo eso. Me fui a la OEA, le llevé la denuncia Insulsa, mandé las cartas. El segundo de Insulsa, el Insulso, ex secretario general de la OEA, Insulso con doble S, su apellido es creo con S y Z, su segundo me dijo, sí, tiene usted razón, el tercer mandato de Morales viola la Constitución. ¿Por qué recurrí a ellos? Porque estábamos en la mesa el 2008, cuando se negoció la Constitución. Este fue un tema de debate, como muchos otros, autonomías, libertad de expresión y demás. Y la OEA, Unión Europea, Brasil, Argentina, Colombia, la ONU, Naciones Unidas, estaban en la mesa y fueron los garantes de ese acuerdo. Cuando un acuerdo se rompe, y sabemos que Evo siempre miente, es un cínico consuetudinario, ¿a quién recurres? A los garantes. Fui a la OEA. Y tú recuerdas, aquí tengo todavía, mira, octubre de 2013, la demanda que le hago ante la CIDH. Esto es del 2013. 25 de octubre de 2013 mandé esta demanda documentada, demostrando cómo Evo Morales, en su intento de buscar el tercer mandato, estaba no solo violando la Constitución que él promulga en febrero de 2009, sino la ley electoral que su Congreso aprueba, con García Linera a la cabeza, en abril del 2009, señalando que para efectos de la Constitución y de las elecciones para el segundo mandato de Evo Morales a fines del 2009, el primer mandato 2006-2009 contaba.
Lo decía la Constitución, firmada por Morales. Lo decía la ley electoral, firmada por Morales, García Linera. Y son tan descaradamente cínicos que pretendieron el 2013, años después, de que se había refundado Bolivia el 2009 y se había borrado todo lo anterior. Nancy, anularon. Cambiar la denominación de Estado no cambia las cosas. Bolivia tiene Estado desde que Bolívar y Sucre nos legaron independencia en 1825. Imagínate el truco entonces, si digo que de república paso a plurinacional, entonces tenía 10 años de república, ahora tengo 10 años de plurinacional, después intergaláctico, 10 años de intergaláctico, después el Estado extraplanetario, cada vez 10 años, ese era un truco abominable. Y ahora comprenderás que me divierte cuando yo solo peregrinaba por los canales, por tus medios, explicando esto ante la OEA, que ojo, Insulza después vergonzosamente, recuerda tú, vino y avaló la violación de la Constitución de Evo Morales. Recuerda tú, no sé a cambio de qué fue, pero Insulza vino al Palacio y avaló esto. Yo le saqué la contumelia, revisa los archivos de ANF, a ese chileno inservible Insulso, que le avaló la violación a Evo Morales. Ese fue el primer paso del golpe en cámara lenta que Evo Morales le propició a Bolivia. Lo he denunciado en diferentes foros. Un golpe al orden constitucional ya. Así es. Ese es el primero. Ese es el primer paso del golpe en cámara lenta. Buscar tercer mandato, pretendiendo que había refundado Bolivia cuando solo tenía derecho a 2, y él había puesto eso. Muy bien. Dejemos de lado ese pecado. El 003-2013, ahora que veo el vocero Richter, Gustavo Torrico, la señora Prada, queriendo citar, alguien me manda, mire, parece que se han vuelto, ¿qué se llama?, seguidores tuyos, porque repiten esos argumentos. Bueno, te voy a pasar para que cuelgues la demanda que hice a la CIDH. Ahí está todo documentado, las leyes, los pasos, todo lo que se hizo, incluso los libros que firmaba Carlos Romero, diciendo que el acuerdo se basó en tener solo una reelección. Claro. Y así se votó, porque no era el tema que si Romero acordó, que si Luis Vázquez, no. Así votamos los bolivianos del 2009, claro, a sabiendas de eso. Eso fue lo que violaron. La voluntad del pueblo boliviano fue violentada en la angurria de poder de Evo Morales. Primer paso del golpe en cámara lenta. Dejemos ese de lado. ¿Qué dice el 003-2013? Abominable, deleznable dictamen. ¿Pero qué dice? Que el primer mandato no valió y que por tanto Evo tenía derecho a 2 mandatos plurinacionales. Su segundo mandato de presidente y el tercero. Pero dice que solo tenía esos 2. Lo dice así el Tribunal Constitucional, la gente mezcla, Nancy, 2011-2017. Esos son los prevaricadores. Los de ahora son los prorrogados. También evistas, que no se hagan a los locos. Pero el 2011-2017, el 2013, aún reconociendo esa violación flagrante, dicen en el 003-2013 que solo tenía el mandato 2010-2014 y 2015 al 2019. Así es. Eso señalan eso. Se pasa Evo Morales tercer mandato. La angurria de poder. Inmediatamente referéndum. Y ahora escucho todos los masistas criticando que por qué hizo tan temprano. ¿Y dónde estaban? Como le diría Messi a los holandeses, yo les hago así, ¿dónde estaban? Yo solo recuerdo que el 21F, esto fue el lunes 15 de febrero 2016, cierre de la campaña del 21F, 3 horas en Red 1, García Linera por el sí, Tuto Quiroga por el no, Jaime Paz Zamora, triste y dolorosamente, por el voto en blanco, no sé por qué, pero hicimos toda una discusión sobre esa materia y recorríamos los canales y discutíamos eso, y acá que él no ganó. Yo le sacaba en mi iPad, tengo todos los videos, Evo Morales diciendo, ¿qué pasa si gana el no? Calladito me tengo que ir, pues, no puedo hacer golpe, ¿te acuerdas? Entre comillas, así decía Evo Morales. Y resulta que pasado eso, ¿y por qué es importante aquí el rol del tribunal? La pregunta del 21F que decía, Evo y Álvaro tienen 2 mandatos plurinacionales, 3 en total. Dejemos de lado la trampa. ¿Quiere usted darle uno más? Que tenga uno adicional. Bolivia dijo no. La pregunta pasó a control de constitucionalidad de ese tribunal, que en el 003-2013, y al aprobar la pregunta para el 2016, 2 veces sentenciaron que Evo Morales solo tenía esos 2 mandatos, 2010 al 2020, digamos, los 10 años, nada más. Después de todo eso,
Sigue el golpe en cámara lenta. La gente dice ahora el fallo 084-2017 de la reelección es un derecho humano. Ser tirano es un derecho humano. Oh, ese sí que ya era el colmo. Dicen que el autor fue Héctor Arce, que fue Iván Lima. No. El autor fue Daniel Ortega. Es el fallo que se había hecho Daniel Ortega el 2009, que se replica en Honduras, donde yo fui con una misión de la OEA y lo puse por escrito, está en 2 páginas, que se violó la Constitución al dejar al narcotraficante de Juan Orlando Hernández, supuesto derechista, que postula en contra de la Constitución. Los autoritarios son ambidiestros. Izquierdistas, disque como Ortega, derechistas como Hernández, ambidiestro como Morales, con las 2 manos roban, trituran la democracia y destruyen las libertades. Se copiaron el fallo de Nicaragua, el 2010. Ahí otra vez volví a la carga, pidiendo a los garantes otra vez. Ojo, primero le pido a Evo Morales por carta. Como tú dices, en la Plaza Murillo, me paro frente a la catedral, digo, carta. Usted sostiene que la reelección es un derecho humano, poniendo un artículo de la Convención que dice que todos tenemos el derecho a ser elegidos, y dicen, o lo convierten, como Ortega, en el derecho a ser reelegidos. No dice eso. Si usted cree eso, señor Morales, consulte a la Corte de San José. Haga usted la opinión consultiva. No quiso. Fui a la Comisión Interamericana, manejado por el connotado miembro del Partido de Trabajadores de Brasil, lulista, que le tapó toda su corrupción, Paulo Abrao, tan grandote y tan maniobrero, tan manipulador, tan socialista. Recuérdase, Paulo Abrao, el de la comisión que vino después de se cayó. Hicimos, ¿te acuerdas? Trajimos a la Comisión Interamericana, vinieron a Sucre, yo les mandaba 10 cartas, te voy a pasar acá. ¿Podían hacer algo? ¿O no? Claro, la comisión podía haber hecho la opinión consultiva, claramente. Podían plantearla a la Corte. Así es, ellos tenían la facultad, podía haberle hecho la comisión un estado y era debatible si podía o no hacerlo Almagro. Era debatible, hay gente que decía que sí, gente que no. Hablé con Almagro. ¿Almagro en qué me ayudó? Pidió una consulta a la Comisión de Venecia, jurisconsultos europeos, que son un órgano reconocido de consulta para la Secretaría General y para la OEA en su conjunto. La Comisión de Venecia, ¿te acuerdas que dijo? Claro. La reelección no es un derecho humano. Almagro hacía tweets, ya después se fue a bailar con Evo Morales por la coca para reelegirse él y demás, historia aparte. Pero todo esto que te digo de la opinión consultiva que hicimos, está también en un libro que publicamos aquí, son 890 páginas. Lo sacamos con IDEA, un grupo de expresidentes. Aquí está, y sabes que hay como 150 páginas que son todas las cartas, todas las acciones que yo hice ante la Comisión, ante Argentina, ante Brasil, ante Colombia, ante Evo Morales, ante Almagro, con la Comisión de Venecia, porque esto ya era grotesco. Y ese es el penúltimo paso del golpe en cámara lenta. Primero, 2013, pretender que tenía 3 mandatos porque había refundado Bolivia. Después querer quedarse más y cuando Bolivia le dice no, pretendiendo que ser tirano era un derecho humano. Para consolidar eso, con Arce firmando, ¿te acuerdas que hicieron las primarias? Y yo les dije, no hagan el juego a los que se presentaron. ¿Te acuerdas que hicieron toda una parafernalia, que las primarias? ¿Qué quería Morales? Recuerda, a principios de 2019, que al inscribirse otros candidatos, para pretender que había primarias cuando eran coronaciones, cada uno, Evo no tenía contrincante, Mesa no tenía contrincante, Óscar, ninguno, pero avalaron al pretender que esas primarias blanquearon la violación de la Constitución de Evo Morales. Yo lo dije, lo denuncié, incluso pedí a los opositores, en estas primarias vayan y pongan 3 votos, no lleven 5,000 votos, no lleven 15,000 votos, háganse la burla. Pongan 3 votos, porque era una burla. ¿Y cuánta plata costó eso? Todo para que Evo Morales haga todo esto. Ahora Richter, Torrico, la señora Prada, dicen, qué barbaridad lo que había hecho. ¿Y ustedes por qué no dijeron nada? Más aún, me insultaban a granel cuando pasó todo esto. Finalmente, el último paso de este golpe en cámara lenta fue el conocidísimo fraude que hizo Evo Morales. Que Arce, que es un grupo de tilines, los de Arce, son tan tontos que se compran el relato de Morales y para lavar la cara de Morales, de cobarde que hizo fraude y que escapó, pretenden volcar la narrativa, que Yanine Áñez, que el golpe y demás. La pregunta es, ¿por qué Arce hace eso?
Estaba poniendo en cuestión su propia legitimidad. Porque si Áñez fue golpista, como aseveraban todos los edistas, entonces el Congreso del MAS fue hermano del golpe, o hermana del golpe Eva Copa. ¿Con quién gobernó Yanine Áñez? ¿Con quién hizo 78 leyes? Con el Congreso. ¿Quién reconoció a Yanine Áñez? El Tribunal Constitucional que había dejado Morales, la Corte Suprema. Niegan, ¿no? Ahora se lo niegan, pero no van a borrar la foto Yanine con la banda en Sucre inaugurando el año judicial. Ni jamás van a borrar, también te Estos lo puedo magistrados, mostrar. ¿no? Esta es la segunda tongada. Los prorrogados, digámosle así. El 2011-2017 son los que el ser tirano es un derecho humano. Estos, 2017, a la hora, son los prorrogados. No solo reconocen protocolarmente a Áñez, el dictamen 001-2020, como se debe hacer, extiende por la crisis, por el fraude, porque había que hacer el padrón de nuevo, porque había que hacer nueva corte electoral, extiende el mandato de Áñez, del Congreso, de los gobernadores, de los alcaldes, con una ley, la ley 1677 creo que fue, en función al 001-2020. Ahí se hizo eso, entonces claro que reconocieron a Áñez. Ese fue el último paso de Morales. Ahora termina esto, dos anotaciones. La gente y los evistas siempre dicen, Nancy, muestren pruebas del fraude. Se las muestro. La boca de Evo Morales. Revisa los archivos de ANF. La gente se confunde con que al final de la tarde el cobarde de Morales se asusta, sale llorando al Chapare y sale escapando a México muerto de miedo. Se olvidan que en la mañana, cuando sale la auditoría de la OEA, que él la pide, que él la publicita, que él la firma, que él determina, Evo Morales, que era vinculante y de cumplimiento obligatorio, sale la auditoría y ¿qué es lo que hace Evo Morales? Dice, esto no vale, está mal hecho, no. La da por buena, anula las elecciones por fraude, destituye a los vocales del Tribunal Electoral por fraudulentos y en esencia reconoce que el fallo 084-2017, que pretendió que la reelección era un derecho humano, no servía. Más aún, al poco tiempo, Eva Copa hace una ley donde pone que el 21F vale y que en elecciones 2020 Evo Morales y Linera no se podían presentar. Está por escrito en la ley que promulga Eva Copa junto a Yanine Áñez en el Congreso, que la lea Evo Morales. Su bancada dijo que él había hecho fraude y que había que hacer elecciones de nuevo. Esa es la secuencia y concluyo con lo que termina. La opinión consultiva ya finalmente ha determinado que esto es cosa juzgada en el hemisferio, que ser tirano no es un derecho humano. Cuando salió la opinión consultiva... No se necesita nada en el país. Se necesita, a ver, el tribunal por un mínimo de vergüenza, los prorrogados, la opinión consultiva creo que tiene fecha de mediados de 2021, se hizo pública... Claro. El 8-9 de agosto. Lo sé porque aquí sentado, como me ves, yo participé, había COVID, participé en la sesión de la Corte Interamericana. Primero habló Colombia, yo le llevé la opinión consultiva, le pedí ayuda a Duque. Ahora, no voy a negar, Duque me pidió dos cosas. Uno es que el presidente Pastrana nos ayude en hacer la vocería para que políticamente no lo acusen a Duque, que en Colombia había 2 mandatos, redujeron a 1, que no crean que este era un subterfugio de Duque pidiendo a la Corte que la reelección era un derecho humano para que le digan que sí y él reelegirse. Claro. Para levantar sospechas dentro de Colombia, que el presidente Pastrana nos ayudó mucho en esto. Y lo otro, que no parezca que este es un acuerdo entre 2 amigos y que era un pedido de la sociedad civil. Y con las plataformas, con los comités cívicos, con Camacho, llevamos 200... Y de otros países también, porque... Sí. La estrategia se aplicó en varios. Así es, se aplica para varios. Vale para todos los signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cuando salió esto, agosto de 2021, yo leí con cuidado, había participado en la audiencia, le expuse, señalé que era terrible que en la región algunos países limitaban la reelección, otros cumplían su constitución, y Nicaragua, Honduras, Bolivia, ni para qué hablar de Cuba y Venezuela, violaban la Constitución como si fuera papel higiénico usado a gusto del tirano de turno o de la tiranía encumbrada en el poder. Salió la opinión consultiva y yo la leí con cuidado y ahí salió el punto 38. A los señores del MAS que ahora le han descubierto virtudes. Recuerdo que cuando salí y expliqué esto en agosto de 2021, dije, punto 38. La Corte, que no había sido pedido esto por Colombia, antes de determinar que la reelección indefinida no es un derecho humano, porque lo señalan así,
Primero, disculpa la tautología, define lo que es reelección indefinida. ¿Y qué dice el punto 38? Reelección indefinida es, si eres presidente de tus 18 a tus 90 años, no. Si eres presidente 5 veces, no. 2 mandatos de plazo razonable. Más de 2 mandatos de plazo razonable constituyen reelección indefinida. Yo mostré eso, dije Evo, nunca más, jamás, aquí está. Y adivina tú quién arremete en contra mío. Iván Lima, todos estos los arcistas ahora, no, que jamás, y ahora se deben arrepentir. Pues ahí están los videos, salieron a arremeter en contra mía. Y ahora resulta que le descubren virtudes a todo lo que dijimos el 2013, al golpe en cámara lenta, a la violación a la Constitución. Hoy día reconocen que Bolivia dijo no, hoy día reconocen que la opinión consultiva determina todo esto. Y claro, se mezcla ahora con los magistrados prorrogados. Entonces, se quieren diferenciar, estos de la Junta han sido socios en el saqueo económico de Bolivia y la destrucción institucional, juntitos. ¿Te acuerdas que vendían la Junta Evo Linera? Mentira. La Junta era Evo Arce. Evo arriba, Arce abajo 14 años, ahora Arce arriba, Evo a un lado y peleándose, juntos han destrozado la patria. ¿Se necesita algo más normativamente sobre el tema de la reelección o es suficiente el dictamen de la opinión consultiva? Con la opinión consultiva para mí está claro. Lo que pasa con estos prorrogados es que inmediatamente después de agosto de 2021 debieron haber abrogado el 084-2017. Pero como entre bomberos no se pisan la manguera, se estaban protegiendo los unos a los otros. Y ojo, estos señores prorrogados han sacado un dictamen, que es lo que da, lo que lleva, así es, lo que da lo que genera la pelea hoy día. Interesante dato de coyuntura. Ayer han firmado en la vicepresidencia un acuerdo para hacer elecciones judiciales conforme manda la Constitución y un fallo, una sentencia del Tribunal Constitucional que daba los parámetros para cómo hacerla del año pasado. ¿Quién firma eso? Choquehuanca con toda la oposición, con Andrónico. Entonces Andrónico le ha puesto su firma diciendo que los dictámenes del Tribunal Constitucional, hoy prorrogado, pero el 2023 para ellos válido, su sentencia el 2023 vale. La sentencia para sacar a Camacho permanentemente de la gobernación o de forma permanente de la gobernación y reemplazarlo, esa sentencia vale. Para hacer elecciones judiciales la sentencia vale, para sacar a Camacho la sentencia vale, y en el medio, la de Evo Morales, esa no vale. Contra esa voy a hacer bloqueo. ¿Qué quiere Morales? Defenestrar al Tribunal Constitucional para pretender que todo lo que han fallado no vale. Entonces, si lo que han fallado no vale, ¿por qué Andrónico ayer ha afirmado que tienen que orientar su trabajo en la elección judicial en base a una sentencia? Parece que Andrónico quiere ser candidato en vez de Evo. Don Jorge, después de que se establece estas violaciones a la Constitución, desconocimiento del referendo, todo lo que ha mencionado usted, ¿hay alguna acción contra el expresidente que podría aplicar a futuro? No sé si en esta coyuntura, porque es una violación a la Constitución, ¿no? Ahí se concluye, varias, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿hay acción para iniciar? Mira, si hubiera justicia independiente, sobra la materia para hacer investigaciones y abrir causas contra Evo Morales por el despilfarro de recursos, por haber violado la Constitución el 2013 que él promulgó, por haber desconocido el referéndum 21F, por haber hecho fraude que él reconoció que hizo fraude con la auditoría que él había pedido. Sobra la materia. La pregunta es, ¿a quién vas a acudir para que haga esto? ¿A la Anchipa? No olvidemos lo siguiente, Nancy. La gente se deja llevar por la coyuntura. Estos magistrados contra los que Evo Morales habla todo el día, revisa los archivos. Él los puso. ¿Recuerdas tú? Con los 2 tercios, cuando salió el 084-2017, fue poquito antes de que se vayan los magistrados que pretendían que ser tirano era un derecho humano. En diciembre de 2017 los reemplazan. Recuerda, revisa la votación. Blanco y nulo, doctor blanco, doctor nulo, 66%. Han entrado con 5 o 7%. Eran de Evo. Estos señores, el 2019, cuando Evo hizo primarias, cuando se inscribió ante la Corte Electoral, ¿dijeron algo? No, se callaron. Y Evo los quería mucho en ese momento. Claro. Después, cuando se produce la separación de la Junta
que juntos han saqueado y destrozado la patria, que ahora están peleando por la candidatura, recién ahora empiezan, y ellos mismos confiesan, que han renunciado los magistrados evistas. Es decir, así de tontos son estos tilines. Dice, han renunciado los evistas del tribunal. En lo que se han quedado son arcistas. A ver, confesión de parte, relevo de prueba. ¿Pero prescriben estos quién? delitos? No, es decir, no. Y la opinión consultiva vale por el resto de los días. Para mí lo que debemos concentrarnos es en lo que yo pedí clamorosamente el año pasado. Hacer elecciones judiciales para desmontar la guillotina azul. La guillotina azul con la que han secuestrado a Camacho, con la que han encarcelado a Yanine, que han metido presos a Pumari, es toda la guillotina azul. ¿Cómo la vas a poder desmontar? A través de hacer las elecciones judiciales, y lo que yo le he pedido a los comités cívicos, a las universidades, al CONADE, una y otra vez, y lo vuelvo a hacer. La forma de desmontar la guillotina judicial es a través de la fuerza movilizada, unida, unívoca del pueblo, con su sufragio, eligiendo los mejores jurisconsultos y juristas de Bolivia. Yo escucho propuestas ternas, no ternas, que Arce ponga su postulante, que Evo ponga su postulante. Los opositores democráticos debemos postular una persona en cada uno de los 9 departamentos, una persona al Tribunal Constitucional, una otra persona al Tribunal Supremo de Justicia y un puñado para el Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura. Pero el corazón, coincidamos, es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Tanto que se habla de unidad, de no dispersar el voto, hagamos acá el ejercicio. Digamos en Santa Cruz, uso a guisa de ejemplo, alguien puede objetar a Juan Carlos Urenda, a Jorge Asbun, a Rubén Darío Cuellar, muy bien, que se sienten comité cívico, universidad y digan, muy bien, al Tribunal Constitucional, Urenda, a la Suprema, Jorge Asbun, Cabildo, Cristo, Plaza de las Banderas en Cochabamba, la Plaza de Oruro en Tarija, vamos a votar por una persona. Y que entre a hacer justicia. ¿Esa propuesta es viable en una asamblea que ahora está dividida, dispersa? A ver, recordemos el mecanismo. La asamblea está dividida, sí. En un programa de televisión me preguntaban, pero dice Choquehuanca que es muy complejo lo de la asamblea, el Congreso, que se ha dividido el MAS en 2 bloques, que Comunidad Ciudadana tiene divisiones, que creemos también. Dice que son 6 bloques. Oiga, ¿de qué están llorando? Yo era vicepresidente con 8 partidos, no bloques, partidos políticos. Yo no tenía ni siquiera 20% del Congreso en mi bancada. Y yo designé de vicepresidente y después de presidente, con liderazgo y visión clara, 150 personas en el Tribunal Constitucional que lo creamos. No había. Pero hay una incapacidad de consensuar. No. O sea, de dialogar y sí, siempre, el pacto es satanizado, digamos, ¿no? Yo también tomaría tu expresión, pero la truncaría. Hay una incapacidad, punto. Son incapaces, son ineptos. ¿Tú has visto alguna vez a Choquehuanca? Lo que han hecho ayer. El año pasado, ¿dónde estaba eso? Yo de vicepresidente, 2 veces por semana, hablaba, negociaba, horas, discutía. ¿Y cuál era la clave? ¿Tú crees que yo conseguía 2/3 de votos, 107, 112, 115 votos en el Congreso, cuando yo tenía 30 parlamentarios? Porque ponía a mi compañero de curso, porque ponía a un amiguito, no, porque proponía a Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo, porque proponía a Dermisaki de la Rocha, Íñiguez, Valdivieso, los mejores jurisconsultos al Tribunal Constitucional, porque ponía a Rodríguez Belcé, cuando era buen jurisconsulto y no vocero evista, a él, a Emil Sardaya, a Tobar Villafuerte. Nancy, tú estabas ahí. Tú recuerdas el calibre de gente que eran. Amparo Vallivian en la aduana, Bakovich en caminos. Claro, por eso consigues votación. Si Choquehuanca dice, no puedo conseguir 2/3 para los amigos de Lima, o del procurador Chávez, o de Héctor Arce. Pero claro, si propone la categoría de nombres que te estoy dando, que existen, claro que va a lograr 2/3. Lo que pasa es que es incapaz, por un lado, y por otro lado, que quiere manejar estos prorrogados que han confesado el ministro de Justicia, que son arcistas y se quieren sostener cuando no tienen gobernabilidad parlamentaria, cuando la economía se les está cayendo, cuando no hay dólares, cuando han vendido el oro, cuando no hay gas, están destrozados y se quieren sostener a través de jueces que les permitan que el Congreso no interpele ministros, que les permitan dar por aprobados los créditos externos de contrabando en el presupuesto, que les permitan vender más oro del que la ley aprobó, que les permitan seguir delinquiendo
impunemente. ¿A través de qué? De la justicia prorrogada. Por eso no quieren. Esa es la realidad. Incapacidad por un lado, ineptitud, lo que quieras llamarle, y por otro, el tener, su único mecanismo es este, el mantener la judeocracia al servicio de Arce para sostener un gobierno inepto, sin gobernabilidad, sin respuesta económica, sin programa, hasta los 2 años que le falta. No van a poder. Y para cerrar, don Jorge, con esta propuesta que usted lanza, ¿no?, que tiene que ver con la elección, que me parece clave, porque este es el meollo ahorita. ¿Usted cree que los opositores pueden montarse a esta propuesta? ¿Usted ve a la oposición en la Asamblea con esa capacidad de poder hacer un juego de cintura, digamos, en términos de buscar personas estratégicas, ¿no? O profesionales estratégicos para ocupar esos cargos? Sí. A ver, por lo menos hacer un intento. Espero que sí, Nancy, espero que sí. Es evidente, la gente a veces, ¿no?, en las redes sociales te dicen, pero ustedes, bueno, a mí el 2020 me dijeron voto útil. No tengo parlamentario, pues no postulé. Bueno, lo que le pedimos al voto útil es que sea útil, que no sea inútil. Yo no quiero, ojo, lo que uno escucha, que el parlamentario opositor de Cochabamba está negociando con los evistas y arcistas de poner su amiguito del bufete o su compañero de la facultad de la San Simón o el otro de la UMSA. No. Como lo hicimos en su momento, con los mejores nombres. Eso requiere simbiosis y convergencia entre los parlamentarios que supuestamente representan a la oposición, que se supone que son 70, que no es poca cosa. Yo les cambié la Constitución y le paré todo el 2006 al 2010 cuando tenía un número de parlamentarios de alrededor de 60. Se puede, pero tienen que trabajar mancomunadamente. Tienen que dejar de proponer a candidatos amigos del diputado de Oruro o del diputado o la diputada de Tarija. Tiene que haber la participación de comités cívicos, de colegios de abogados, de universidades para tomar esa decisión en consenso. Yo veo que hay marchas de la sociedad civil con un error que dice propongamos ternas de la sociedad. No, ternas no, un nombre. Pero si estamos diciendo que el 2025 hay que tener un candidato a presidente en todo el país, ¿cómo no vamos a poder unirnos alrededor de 18 nombres? 2 por 9, 18. Hasta García Linera sabe eso. 2 postulantes en cada región, Tribunal Constitucional y Supremo. Con una convergencia de trabajo, de objetivos, entre los parlamentarios de oposición, con la sociedad civil, universidades, colegios de abogados, esto que te estoy mencionando, para desmontar la guillotina judicial, que esa es una tarea. Y si damos ese paso, habremos dado una muestra poderosa de que vamos a ser capaces el 2025 de encarar la tarea más difícil que va a tener Bolivia desde el final de la UDP. La tarea titánica de reconstruir la patria, de salvar la macroeconomía, de resucitar el gas, de proyectar el litio, de salvar las instituciones, de recuperar la democracia. Va a ser una tarea gigantesca porque este gobierno va a dejar a la economía peor que la UDP. La UDP tuvo la cortesía de no vender el oro, dejó de pagar la deuda externa. Y estos señores tilines, que se dicen socialistas, le están pagando a los banqueros de Wall Street puntualmente la deuda y están vendiendo el oro. Han vendido más de la mitad del oro, más de lo que legalmente se dice. Créeme que cuando se avance en esto, la agenda va a estar dominada por la cuestión económica. Yo entiendo que la coyuntura es esto de la elección judicial, digo mi contribución, pero la necesidad de Bolivia va a ser salvar la economía del saqueo de estos señores. Se farrearon el gas, despilfarraron todos los dólares del Banco Central y ojo, aquí al señor Morales, no puede ser tan descaradamente cínico de salir a decir, me preocupa el narcotráfico, me preocupa la prórroga, el hombre más prorrogado de la historia de Bolivia. Nunca nadie lo va a ganar en prorrogarse. ¿Sabes cuándo asumió? Tú eras quizá muy joven para ese entonces. Yo recuerdo cuando asumió la presidencia de la Federación de Cocaleros. Año 91. Jaime Paz era presidente. 91. Hasta ahora. 33 años que no suelta la mamadera. Del MAS, desde el 97, 27 años que no suelta la mamadera. Presidencia, tenía 2 mandatos, buscó tercero, quiso robarse el cuarto. Y él dice representar a los indígenas. Si algo caracteriza a las comunidades indígenas es, primero, una conducta familiar que no sea depravada, dejemos eso de lado, y segundo, rotación en los cargos de dirección.
Esa es la característica esencial de los liderazgos en las comunidades indígenas, rotación. Y el señor Morales rotaba a los diputados, rota a los concejales, los asambleístas, y él siempre arriba, y se quiere seguir prorrogando. Y critica el narcotráfico, el hombre que protege la producción de coca, que sus informes de Naciones Unidas muestran que más del 90% se va a la cocaína. Y los colaboradores de Arce, creo que fue el Castillo, ¿no?, reconoce que después de 17 años hemos entrado al Chapare, confesando que había un quid pro quo, un pacto entre Evo y Arce de nunca tocar el Chapare. Y ahora está descubriendo, creo que 20 laboratorios de cocaína cada semana. ¿Sabes por qué me odia? Por la animadversión que tiene Evo Morales. Yo no, a él no. Lo que yo desprecio es la producción de cocaína. El único gobierno, como tú recuerdas, que redujo más del 80% de la producción de coca del Chapare, no la de Yungas, que es milenaria, tradicional, la del Chapare, que se va a la cocaína, lo hice yo. Y nos persiguió a todos salvajemente. Que en paz descanse Fortún, Leopoldo Fernández, Walter Guiteras, porque hicimos algo que nunca se había hecho en Bolivia o en ningún otro país, ni antes ni después. Reducir 80% de la producción de coca. Y el cínico de Morales se queja de eso. Dice, están quemando las reservas. Le he mostrado con cuadritos, con números. Del 2014 hasta la fecha se han farreado casi 18.000 millones de dólares de divisas del Fondo de Protección al Ahorrista, del encaje, del oro, de los DEX del Fondo Monetario. Más de la mitad se farreó Morales. Poco menos de la otra mitad, Arce y la transición. Entonces, ¿cómo va a ser tan descaradamente cínico de quejarse de eso? Y fíjate el desastre que nos están dejando. Tú sacaste una noticia el otro día, deuda externa 13.512 millones, creo que sacaste la cifra. Técnicamente correcta, pero le faltó un dato, porque a mí me frustra. Los analistas, primero, ¿dónde estaban cuando desde el 2009 yo decía, no solo lo de la Constitución, se están farreando el gas, se acabaron el gas? Argentina, vamos a ser mesero del gas argentino que se va a Brasil. En lugar de ser productor de carne, nosotros vamos a ser el mesero del gas argentino que se va a Brasil. Y no había voces que hablan porque se gastaba la plata del gas. Desde el 2014 yo decía, están saqueando las reservas del Banco Central. Evo Morales y Arce juntos. En lo de la deuda, si tú ves el nivel de esa deuda externa, divide en cuánto estaba hasta el 2014, cuánto es responsabilidad de Evo y cuánto de Arce es más de Evo. Y lo otro, a esa cifra te pido, para ser absolutamente correctos, los derechos especiales de giro. ¿Qué son esos? Una moneda que tú y yo no podemos usar, no podemos ir a la calle a comprar nada. Es entre los bancos centrales, en el Fondo Monetario. Bolivia tenía regalo del maldito Fondo Monetario, más de 500 millones de dólares de derechos especiales de giro. Yanine trató de usar parte de eso, le hicieron juicio. Ahora Arce, con autorización del Congreso y el silencio cómplice de Evo Morales, ha entregado 500 millones de DEX. ¿Qué significa eso, Nancy? Cuando eso está depositado en la cuenta del Fondo Monetario, se queda ahí, ganas un poquito de interés. Cuando lo sacas, lo usas, lo vendes y ignoras, como han hecho, empiezas a pagar interés. Entra a la página del Fondo Monetario, vas a ver que ahí tienes que pagar cada año, 2024, 2025, 2026, 20 millones de dólares en intereses. Entonces, esos 500 millones de DEX que ha vendido Arce, con facilitación de Evo Morales, son hoy día parte de deuda externa. Y no han pasado por el Congreso. Yanine sí tiene un juicio por haber intentado. Ellos lo hicieron y ni Evo ni Arce se dicen nada sobre ello. Y por eso, en los boletines de ANF, cuando ponga la deuda externa, súmale siempre 13.512, súmale 500. Porque debemos eso al Fondo Monetario por el saqueo que han hecho estos señores. Yo creo que, don Jorge, hemos explotado su tiempo y también toda esta información que se había ido manejando paulatinamente durante varios años. Creo que el tema económico da para otra oportunidad, porque hay muchos elementos que hay que ir usándolos, manejándolos, recordándolos, y también viendo estas contradicciones, ¿no?, que se van ahora sí mostrando de manera tan fehaciente, ¿no? Toda una época de bonanza, pero ahora estamos en crisis. El gobierno dice, no estamos en crisis, estamos muy bien. Pero bueno, hay que ir dialogando sobre eso, pero era importante hablar en esta coyuntura sobre las judiciales, sobre este tema que nuevamente nos acarrea al ámbito electoral, ¿no?, que es el tema de la reelección, ¿no? Entonces, gracias por recibirnos en su casa,
don Jorge, y será hasta otra oportunidad. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Agencia de Noticias Fides. Nuevamente. Gracias, gracias. Agradecido soy yo. Muchas gracias, amigos y amigas. La Agencia de Noticias Fides será hasta la próxima en un nuevo encuentro con autoridades, exautoridades, líderes de opinión, para abordar diversos temas.